Hola, vamos a hablar de cáncer gástrico en este módulo de gastroenterología por el curso de Introducción a la Oncología de médicos de pregrado. Vamos a empezar hablando de generalidades de las neoplasias gástricas. Como ustedes saben, las neoplasias pueden ser malignas o benignas. En el caso del estómago, en particular, la mayoría de ellas son malignas y dentro de estos, el 95% de las veces son adenocarcinomas. Existen otras tumoraciones malignas que se verán en otro momento, como linfoma, leiomyosarcoma, liposarcoma, etcétera, que son afortunadamente menos frecuentes. En el caso de las neoplasias benignas, estas pueden ser vistas como pólipos, como en cualquier otra parte del tubo digestivo. Pueden ser adenomatosos, hiperplásicos, amartomatosos, etcétera. Todo esto, en el caso particular de estómago, no es tan importante. Pueden también presentarse otro tipo de masas como leiomiomas, lipomas, etcétera. En este caso tenemos una neoplasia benigna que es un páncreas ectópico y que no confiere ningún tipo de riesgo incrementado de malignidad. Entonces, adentrándonos en el tema de adenocarcinoma de estómago, este tipo de cáncer, el cáncer de estómago, se ha encontrado descrito en jeroglíficos del antiguo Egipto desde hace más de 10.000 años. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en esa cultura existía la costumbre de que a algunas personas que morían los embalsamaban, les sacaban las vísceras para después momificarlos, y ahí seguramente se daban cuenta de que algunos de ellos, ya sea como causa de muerte o como algo coexistente con la muerte, se podían encontrar estómagos con masas y los describieron. El cáncer de estómago siempre ha sido algo importante desde el siglo XVIII, en el que se tienen las primeras cifras en Venecia de mortalidad, se encontraba como una causa importante de muerte en general, y hasta 1980 fue la principal causa de muerte por cáncer, momento en el que pierde preponderancia y otros tumores como pulmón ocupan esos primeros lugares, pero el estómago nunca se fue lejos como causa de muerte por cáncer. Esta diapositiva nos muestra la frecuencia de cánceres gástricos en el mundo, más bien de la mayor parte de los cánceres en el año 2020, y vean cómo de los nuevos cánceres que aparecen, en primer lugar está mama, pulmón, colon, próstata, y en quinto lugar está estómago como casos nuevos. Y como causa de muerte, en primer lugar está, como ya habíamos comentado, pulmón, recto, hígado, y en cuarto lugar está estómago, y todo esto a nivel mundial. En el caso de México se encuentran cerca de 200.000 casos anuales nuevos, y vean cómo el cáncer de estómago ocupa el sexto lugar en número de casos nuevos y ocupa el quinto lugar en México como causa de muerte por cáncer, después de próstata, mama, cervix, recto, tiroides, etcétera. Entonces, sí sigue siendo un cáncer importante en virtud de los nuevos casos que se presentan, pero sobre todo por las muertes que causa. Ahora, vamos a ir viendo las peculiaridades que tiene cada subtipo de este cáncer, porque no se presenta de la misma manera en todas partes del mundo. Hay zonas de alta frecuencia de cáncer gástrico que en términos generales se ven en países pobres, pero no necesariamente, en el sentido de que países como Corea del Sur y Japón tienen una altísima incidencia de casos nuevos de estómago, pues no son necesariamente países pobres. Y vean aquí en color rojo las zonas del mundo en donde se considera de alta prevalencia. Es la mayor parte de Asia, la zona de América Latina que tiene que ver con los Andes, etcétera. En el caso de México estamos en una zona de riesgo intermedio, que es la de color verde, que es suficiente como para poner atención y tratar de evitar la presencia de estos cánceres, pero no tan alta como para ser
programas de detección a población abierta como ocurre en Japón y en Corea. Algo que llama la atención en todos los tipos de cáncer es que es más común en género masculino que en mujeres. En términos generales, la incidencia va disminuyendo mundialmente, pero sigue estando, como decíamos hace rato, entre los primeros 5 lugares de mortalidad por cáncer. Todo esto es válido excepto para un subtipo de cáncer de estómago que es el cáncer de la unión gastroesofágica, en el que se comporta más bien como un adenocarcinoma de esófago que como un cáncer de estómago, y en estos casos este subtipo de cáncer, que no lo vamos a tocar mucho en esta plática, sí está aumentando, como lo que está ocurriendo en sociedades en donde hay gente blanca y gorda que tiene reflujo y que tienen un aumento de esófago de Barrett y de adenocarcinoma de esófago, insisto, más que de estómago. Ahora, ¿cuáles son las teorías de por qué está ocurriendo esto? De que en términos generales, porcentuales, el cáncer de estómago está disminuyendo. Eh, Sobre todo es la identificación y el tratamiento de Helicobacter pylori ha eh, hecho que estas cosas disminuyan, y no tanto el tratamiento de la erradicación de Helicobacter pylori, sino el que en ciertas zonas del mundo que son zonas ricas y que no son Corea y Japón, el tratamiento sanitario de las excretas humanas ha sido muy bueno, y entonces ya no hay tanta fecalismo al ras del suelo y la posibilidad de infectarse de Helicobacter pylori en etapas iniciales de la vida, como ocurre en el resto del mundo, en donde el Helicobacter pylori es prevalente en la mayor parte del tercer mundo y en zonas geográficas con excretas maltratadas. Otra teoría de la disminución del cáncer gástrico es que hay mejores dietas, en el sentido de que hay la posibilidad de tener mayor acceso a frutas, verduras que tienen antioxidantes, a que ya no es tan necesario la utilización de conservas en las que había salados o ahumados, etcétera. Y se cree que la llegada de la refrigeración en los alimentos a finales de los 40 favoreció también esta disminución importante del cáncer gástrico por varias vías. La primera es que hay menos contaminación por microorganismos o por sus toxinas. Hay un aumento, como decíamos hace rato, de la disponibilidad de frutas y verduras, con el consecuente incremento de antioxidantes. Y por otro lado también hay la menor necesidad de consumir alimentos salados, ahumados o en salmuera, que tienen grandes cargas de nitrógeno que después se pueden convertir, como veremos más adelante, en nitrosaminas y en otros complejos que pueden ser carcinogénicos. Dentro de la epidemiología siempre se hace la pregunta de qué es más importante en la génesis de un cáncer, si de alguna forma la genética de las personas o el ambiente. Y en el caso del cáncer de estómago no quedaba muy claro. Como hemos dicho, Japón y Corea, pero sobre todo Japón, tiene riesgos relativos muy altos para el cáncer de estómago. Es muy frecuente. Ser japonés y vivir en Japón da un riesgo 10 veces mayor de tener cáncer de estómago que no serlo. Y se vio que los japoneses que vivían en Japón tienen este riesgo. La primera generación, hijos de estos japoneses que emigraban a Estados Unidos, principalmente Hawái, la incidencia y prevalencia de cáncer en esas sociedades se iba a la mitad. Y esto es válido en el sentido de que los hijos de inmigrantes pues todavía comían sushi, todavía comían salsa de soya, todavía comían alimentos tradicionales japoneses, pero también de repente se echaban una hamburguesa o comían comida americana. Lo que se vio es que en esta primera generación el riesgo se disminuyó el 50%, y en la tercera generación, en los nietos de los emigrantes japoneses, que ya de vez en cuando y solo cuando iban a visitar al abuelo comían sushi o salsa de soya, y que mayoritariamente comían comida americana, el riesgo se igualaba al resto de la población que los rodeaba. De tal forma que en este caso en particular es más importante el riesgo ambiental que el riesgo genético, por lo menos en la mayor parte de los cánceres de tipo tanto intestinal como difuso. Entonces, esto es lo que comentábamos.
Los japoneses tienen un riesgo relativo muy alto y en la medida en que se van alejando de las costumbres japonesas y se van a otras geografías, el riesgo disminuye. Pero de todas maneras, en Japón sigue habiendo cerca de 150 millones de japoneses que están en riesgo y en ellos, en Corea y en el noreste de China, se han creado sistemas epidemiológicos de detección temprana de un cáncer que los pudiera estar matando. Entonces tienen programas de detección temprana brutales que han disminuido de manera muy importante la mortalidad por cánceres de tubo digestivo que son alcanzados por una endoscopía. De tal forma que a nivel mundial el cáncer gástrico temprano, que ya más adelante vamos a ver qué es, se presenta en el 30% de las veces en Japón. En Estados Unidos se ve en menos del 5% y en México es absolutamente raro encontrarlo porque, como vamos a ver, es asintomático, no hay ni es necesario, tristemente, hacer estudios de detección temprana porque somos un país de riesgo intermedio. Ahora hablemos de los tipos de adenocarcinoma gástrico. Eh, Dependiendo de la histología, son dos. Un tercero es el que ya hemos hablado, pero que no lo vamos a tocar mucho. El primero es el que tiene una histología de acomodación intestinal, es diferenciado. El segundo es de tipo difuso, que es indiferenciado. Y aquí lo más importante es que hay ausencias de moléculas de adhesión intercelular ligadas a E-caderinas que en el tipo intestinal sí se tienen. Y por último está el cáncer de la unión gastroesofágica, que es el que comentábamos, que se parece más al adenocarcinoma de esófago que a estómago y en relación con el factor de riesgo que es el esófago de Barrett. Eh, el más importante o más frecuente es el cáncer gástrico de tipo intestinal, que es un poco más organizado. Proviene de metaplasia intestinal incompleta, esto es de el tipo de tejido que cambia de ser de tipo cuboideo a plano simple, que tiene células caliciformes, pero no tiene células con borde de cepillo y sin células de Panet, lo cual semeja un poco al epitelio del colon. Este tipo de cáncer gástrico intestinal es epidémico en algunas zonas, no epidérmico, epidémico, se relaciona familiarmente, eh, tiene cierto grado de predisposición de atacar a las personas con grupo sanguíneo A positivo y es de los que va disminuyendo en el mundo. En el caso de cáncer gástrico de tipo difuso, no tiene acomodación intestinal, más bien es indiferenciado, no tiene agregación familiar, es episódico eh, y las cifras están más o menos estables en el mundo. Vean cómo aquí todavía se ve en esta microfotografía que tiene cierta formación de glándulas el tipo intestinal y el tipo difuso en realidad es muy indiferenciado y a veces tiene células en anillo de sello. ¿Cuál es la patogénesis del cáncer gástrico de tipo difuso, que es el más agresivo y el más peligroso? Como decíamos hace rato, hay pérdida de la expresión de estas moléculas E-caderinas que hacen que las uniones intercelulares del estómago estén firmes. Al perderse, existe la disminución de la adhesión celular y de esta forma se pierde la organización arquitectónica del propio epitelio. Las células malignas que ya hicieron el cambio hacia la malignidad no forman glándulas, sino que se van a través de estas uniones intercelulares laxas e invaden rápidamente a través de la mucosa, pueden crear esto que se llama linitis plástica. Vean cómo aquí está mucho más gruesa y acá también la pared del estómago, de tal forma que pueden crear esto que se llama linitis plástica, que es un estómago engrosado, rígido, duro, y al ser indiferenciadas y no tener un control intercelular, metastatizan rápidamente. Por otro lado, el otro tipo de cáncer importante, que es el de tipo intestinal, aquí las moléculas de E-caderina están presentes, la adhesión es normal y en este caso lo que ocurre es el cambio oncogenético que se conoce como la cascada de Correa, por un patólogo de ese apellido, en el que hay inflamación crónica, en este caso muy frecuentemente asociada a la infección por Helicobacter pylori. Posteriormente hay metaplasia intestinal, o sea, se pierde el epitelio propio del estómago y se cambia a un epitelio metaplásico
plano simple con algunas alteraciones que dijimos hace rato que parecen más bien epitelio de colon que de otra cosa. Se va acumulando el daño por la propia infección del Helicobacter pylori. En algún momento se presenta displasia y después ya viene el cambio carcinogénico con cáncer y tumoraciones. Esto es lo que ocurre en esta circunstancia. La mayor parte de los cánceres de estómago provienen de la vía metaplasia-displasia y no como ocurre, y vamos a ver más adelante, en cánceres de colon, en donde la mayor parte de los cánceres provienen de la vía adenoma-carcinoma. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han encontrado para el cáncer gástrico? La primera es la infección por Helicobacter pylori virulentos. Aquí hay que hacer un análisis importante. La mayor parte de los adultos en el mundo, 60-70% en todo el mundo, y hasta el 90% en lugares del tercer mundo, incluyendo México, tienen infección crónica por Helicobacter pylori. Entonces esto quiere decir que afortunadamente la mayor parte de los Helicobacter pylori no dan gran riesgo de cáncer gástrico, porque de otra forma, si la mayor parte de los Helicobacter pylori dieran cáncer, el cáncer de estómago sería la principal causa de muerte en todas las edades, en todas las latitudes, y afortunadamente no es así. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta en los Helicobacter pylori hay diferencias. La mayor parte de esta verdadera infección, porque aunque sea muy prevalente, no se debe considerar como microbiota normal o como simbiontes, son agentes infecciosos que nos hacen daño, pero solo un puñado muy pequeño de ellos tiene la posibilidad de iniciar la vía de Correa para llevarnos a primero metaplasia intestinal incompleta y posteriormente a cáncer de estómago. Pero bueno, la mayor parte de los cánceres de estómago, si nosotros lo vemos como esa entidad, una cohorte de estos pacientes, la mayor parte de ellos va a tener infección por Helicobacter pylori. Se ha visto que también un factor de riesgo ambiental es una dieta alta en alimentos salados, curados, ahumados, etcétera, por la enorme cantidad de productos nitrogenados que tienen. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con esto. La presencia de obesidad, tabaquismo, tiene que ver con un riesgo incrementado de cáncer de estómago. Se cree que tenga que ver con la dieta, con la disminución de antioxidantes, con la falta de ejercicio, etcétera. En el caso del tabaquismo, las sustancias que se inhalan pero que chocan contra las paredes de la boca, después son deglutidas y por eso es que el tabaquismo es un factor de riesgo para cánceres tanto de boca como de esófago y como de estómago. En los últimos años se ha visto que hasta 1 de cada 6 cánceres de estómago tienen la posibilidad de que haya habido una infección por virus del Epstein-Barr sin necesariamente encontrar lesiones papilomatosas en zonas más altas como la faringe o el esófago, sino que por análisis molecular se ha visto esta presencia y no queda claro cuál es su importancia, nada más se describe como que está presente. Otros factores de riesgo son la pobreza, por un lado, porque ya vimos que en los sitios donde hay pobreza hay un incremento en la infección por Helicobacter pylori, pero por otro lado, también la pobreza nos lleva a obesidad, nos lleva a dietas en las que no hay muchas frutas y verduras, etc. Otros factores son cirugía gástrica resectiva o restrictiva, en el sentido de que un estómago que ha sido parcialmente resecado ya no se va a mover de manera adecuada, tiene la posibilidad de que no secrete ácido de manera adecuada y por esto es fácil que haya sobrepoblación bacteriana en este sitio, cuando debemos recordar en un estómago normal que tiene movimiento normal y que tiene el pH ácido como es de esperarse por la producción de ácido en las células parietales, no va a permitir que sobreviva ninguna bacteria más que Helicobacter pylori, pero cuando se pierden estas medidas de protección puede haber sobrepoblación
de otro tipo de bacterias provenientes, sobre todo de la boca, que en el contexto de la presencia de sustancias nitrogenadas pueden producir nitrosaminas. Como muchos otros cánceres, también la presencia de quimioterapia o radiación subdiafragmática por el tratamiento de otros cánceres favorece la presencia de cáncer de estómago en este caso. Otro factor de riesgo conocido y que tiene que ver con sobrepoblación bacteriana y la producción de sustancias carcinogénicas es la presencia de acloridria. Acloridria es una disminución parcial o total de la producción de ácido por el estómago y de esta forma el pH se hace más alcalino, permite que haya sobrepoblación bacteriana y que ocurra lo que hemos estado comentando. Hay dos causas continuadas o fijas de acloridria, que es la gastritis atrófica ambiental dada por el Helicobacter pylori, que ya vimos que es un factor de riesgo conocido, y también existe la destrucción autoinmune de células del estómago con reemplazamiento de otro tipo de células o metaplasia, pero esto es de tipo autoinmune. Aquí parece que el factor de riesgo más que la ausencia de ácido son los cambios celulares, porque la principal causa de acloridria, que inclusive puede ser crónica, es el empleo de inhibidores de secreción ácida como bloqueadores H2 o inhibidores de bomba de protones, que hacen que exista una disminución muy importante de la secreción ácida y que lo puede estar presentando una paciente o un paciente durante muchísimos años, y en estos casos no se ha visto que esta sea un factor de riesgo para adenocarcinoma de estómago. Y bueno, comentando lo que decíamos hace rato, la presencia de acloridria da sobrepoblación bacteriana, y si hay nitratos en la dieta, que habitualmente hay nitratos en la dieta, ya sea por el consumo de verduras, por aditivos en agua o más frecuentemente en alimentos que están siendo preservados de manera tradicional como cecina o como ahumados, etcétera, favorece que estos nitratos en la dieta se conviertan en nitritos y posteriormente se puedan convertir en nitrosaminas o en nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas a largo plazo. Por otro lado, existen factores protectores contra cáncer gástrico. El primero es no vivir en Japón y no ser japonés, pero también eso no es posible en todas las situaciones. La utilización de dietas con frutas, vegetales y fibras, que por un lado desplazan a el tener que comer alimentos salados o curados, pero por otro lado que tienen una cantidad importante de antioxidantes, favorece el que no haya cáncer de estómago. La presencia de vitamina C, pero en alimentos, no como un suplemento exógeno. Se ha visto que personas que utilizan antiinflamatorios no esteroideos de manera crónica, aunque esto es un factor de riesgo muy importante para la realización o para la presencia de úlceras pépticas, se ha visto que disminuyen la posibilidad de cáncer en muchas áreas del tubo digestivo por vías diferentes, y el cáncer de estómago no es la excepción. Y se cree que de alguna forma las hormonas sexuales femeninas pudieran tener un factor protector, porque como ya dijimos al principio de la plática, es mucho más frecuente o es más frecuente la presencia de cáncer de estómago en hombres que en mujeres, aunque esta proporción se iguala cuando las mujeres entran en menopausia. Otros factores predisponentes en las personas para tener cáncer de estómago es que haya otros tipos de cáncer, que haya cánceres gástricos en la familia, que se esté ante una situación genética de cánceres hereditarios que involucran al estómago, que afortunadamente son muy raros. La presencia de pólipos gástricos confiere un poquito de riesgo, pero aquí tenemos que hacer la aclaración, como lo dijimos hace rato. La mayor parte de los cánceres de estómago siguen la vía de metaplasia-displasia y no la vía de pólipo adenomatoso carcinoma, pero eventualmente puede llegar a ocurrir y es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta. Se ha visto que las personas que tienen grupo sanguíneo A tienen más riesgo de tener cáncer de estómago, principalmente el tipo intestinal. El tener gastropatía hipertrófica o enfermedad de Menetrier, se cree que esto favorece
acloridria y sobrepoblación bacteriana, la presencia de Helicobacter pyloris virulentos, los que producen metaplasia gástrica o los que producen úlcera péptica, y cualquier otra cosa que dé metaplasia gástrica como la anemia perniciosa dan el primer paso hacia la carcinogénesis. Ahora aquí es importante diferenciar porque va a permitir actuar de manera diferente y va a favorecer la sobrevida, tratar de encontrar cánceres gástricos tempranos que cánceres gástricos avanzados. La diferencia es que el cáncer gástrico temprano no ha llegado a la capa muscular, está sobre todo en la mucosa y un poco en la submucosa, pero no ha tocado la capa muscular. En cambio, los cánceres gástricos avanzados ya tocan, penetran o sobrepasan la capa muscular y entonces ya se consideran como avanzados. Ya, como vamos a ver más adelante, la posibilidad de tratamiento de curación son menores. Dentro del cáncer gástrico avanzado, dependiendo el tipo de presentación morfológica que se tenga, se puede encontrar cáncer gástrico avanzado ulcerado, polipoideo o linitis plástica, que ya habíamos comentado, que es esta en el que se ve en el tipo intestinal, en el que hay engrosamiento importante de la pared del estómago con la presencia de células sin anillo de sello y una pobre acomodación intestinal. Estos son los tipos de presentación de cáncer gástrico según el estadio. Cuando son tempranos, que ustedes ven, no, la parte amarilla no ha tocado la muscular, pueden ser exofítico, deprimido o excavado, y en cambio el carcinoma avanzado que ya toca la muscular también puede ser exofítico en forma de pólipo, deprimido, plano o excavado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer gástrico? En el caso del cáncer gástrico temprano, pues es o por tres situaciones. En realidad nada más son dos. Una es por un hallazgo incidental. En el caso de Occidentes, porque se hizo endoscopía para otra cosa, porque los cánceres gástricos tempranos son asintomáticos. Y la otra es que sea parte de un sistema de detección temprana de cáncer, como ocurre en Japón, Corea y China, en el que, como ya dijimos, que tienen riesgos relativos muy elevados. En esos lugares del mundo, sobre todo en Japón, el Estado da una endoscopía el día del cumpleaños del individuo todos los años para estar viendo si hay cambios que nos lleven a pensar en que ya está apareciendo un cáncer. La ventaja de esta, digo, es algo muy costoso, pero la ventaja de este abordaje es que los japoneses encuentran, como dijimos hace rato, más del 30% de sus cánceres digestivos altos en etapas incipientes, tratables, curables, y estas personas pues no se mueren, a diferencia de lo que ocurre bueno, no se mueren por cáncer de estómago, a diferencia de lo que ocurre en Occidente. Cuando hay cáncer gástrico avanzado, dependiendo lo avanzado, puede haber dolor abdominal, pérdida de peso, anorexia. Si es una lesión sangrante crónica, puede haber anemia hipocrómica microcítica, con todo lo que esto conlleva, con fatiga, con ortostatismo, con palidez, etc. Puede haber claramente hemorragia de tubo digestivo alto, y si ya hay metástasis, puede haber alteraciones asociadas a metástasis como ictericia o elevación de fosfatasa alcalina en el caso del sitio más común de metástasis de estómago, que es hígado, o puede haber fracturas en terreno patológico, etc. Puede haber obstrucción gástrica con saciedad temprana en el caso de la linitis plástica, o con vómito en el caso de cánceres estomacales que están distales. Y por último, existe la posibilidad de que haya la presencia de síndromes paraneoplásticos aún antes de que haya sintomatología por la propia masa. Aquí vemos la presencia de un cáncer que está en el antro, que está obstruyendo, y entonces es probable que este paciente inclusive pudiera presentar pérdida de peso y vómito aún antes de tener metástasis. Por otro lado, si el cáncer estuviera aquí en el cuerpo o en el fundus, pudiera crecer mucho antes de dar datos de oclusión. Dentro de los síndromes paraneoplásicos,
se pueden encontrar estos que son parecidos o son muy semejantes a muchos otros cánceres, bueno, a muchos otros síndromes paraneoplásicos que se encuentran en otros cánceres digestivos. Se puede encontrar acantosis nigricans, este síndrome de Leser-Trelat, que es la presencia de queratosis seborreicas súbitas o de aparición muy rápida, el síndrome de Trousseau, que es la presencia de trombosis vasculares profundas migratorias. Esto está dado por el propio estado protrombótico o procoagulante que da el cáncer. Puede haber diversas neuropatías, síndromes miasteniformes como el síndrome de Eaton-Lambert, etc. Esto es importante porque en algunas ocasiones se presentan los síndromes paraneoplásicos aún antes, y así se llaman heráldicos, de la presencia clínica de cáncer del órgano que está dando estos problemas. Esto es, ustedes saben que desafortunadamente la acantosis nigricans es muy frecuente en el mundo, es muy frecuente en nuestro país, porque casi 1 de cada 3 adultos tiene síndrome metabólico y la principal causa de acantosis nigricans es la resistencia a la insulina, pero esta es diferente. Esta es la presencia de placas oscuras, casi negras en zonas en donde habitualmente la acantosis nigricans metabólica no se encuentra. La acantosis nigricans metabólica habitualmente se ve en el cuello y en las axilas. Es una presentación tenue, pero la acantosis nigricans paraneoplásica se ve muy diferente, muy severa. Esta es una imagen del síndrome Leser-Trelat, de estas queratosis seborreicas, y que les han puesto como de presentación en forma de árbol de Navidad. Eso los dermatólogos lo saben bien. ¿Cómo se hace o qué se encuentra en la exploración física de los cánceres de estómago? Si es incipiente, no se va a sentir nada. Esto se tiene que ver a través de estudios endoscópicos, pero ya cuando está avanzado puede haber una masa epigástrica. Si hay metástasis a hígado, una hepatomegalia dura. Si hay metástasis a peritoneo, puede haber la presencia de ascitis y la presencia de implantes peritoneales que se puedan tocar en haciendo palpación de ombligo. Eso se le conoce como la masa umbilical de la hermana María José. Eh, Existe en 1 de cada 7 casos la presencia de estas metástasis especiales a ganglio supraclavicular izquierdo, como esta, o adenomegalia axilar izquierda, que se llama el nódulo de Irish. La supraclavicular izquierda es el ganglio de Virchow. En el caso de que haya crecimiento hepático por metástasis, como vimos, se puede encontrar ictericia, hepatomegalia dura, dolorosa, etc. Otras cosas más raras se pueden encontrar dentro de implantes peritoneales al hacer el tacto rectal, la concha de Blomer, y como parte de metástasis transcelómica se puede encontrar el tumor de Krukenberg, que son metástasis habitualmente de cánceres poco diferenciados, como con anillos, células en anillo de sello a ovario. Y como parte del efecto de las citocinas o de la incapacidad para poder consumir calorías, los pacientes pueden tener caquexia, emaciación, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Eh, en, los, en, los, sitios en donde se hacen esquemas de tamizaje, pues se pueden encontrar etapas incipientes, como ya hemos comentado en Oriente. Eh, el diagnóstico por endoscopía puede darse en diversos niveles. Un endoscopio normal de luz blanca, ahí lo que se necesitaría es la sospecha y la formación en personas que hayan estado en contacto o guiados por personas que sepan ver lesiones incipientes. Por ejemplo, en este caso, una endoscopía cerca del píloro de luz convencional, pues se podría pasar como normal. Existe la posibilidad de utilizar eh, tecnología para favorecer el diagnóstico, como lo que se conoce de imagen de banda estrecha, que de alguna forma hace que los vasos sanguíneos se vean mejor y cuando estos están alterados, dar la posibilidad de guiar una mejor biopsia. Esto se puede dar por magnificación o imagen de banda estrecha. En algunas ocasiones se puede poner colorantes físicos o colorantes en la luz, como luz azul o luz de multiespectro, para favorecer la visualización
de cambios en el tejido que nos digan esto no es normal y poder tomar una biopsia. En algunas ocasiones se puede hacer ultrasonido trasendoscópico, pero sobre todo se necesita una toma de biopsia para poder determinar si estamos ante un cáncer de estómago o no. ¿Qué otros estudios nos pueden dar la presencia de cánceres de estómago? Prácticamente cualquier estudio de imagen abdominal nos lo puede dar. Aquí se ve algo que ya casi no se usa, que es serie esófago-gastroduodenal, la presencia de una úlcera. Aquí en una tomografía se ve una gran masa no obstructiva en el estómago. En esta resonancia magnética nuclear se ve un incremento importante de el grosor de la pared, probablemente linitis plástica. Cuando se pone en el ultrasonido un transductor de ultrasonido, en el endoscopio un transductor de ultrasonido, se pueden hacer o ver imágenes mucho más nítidas de lo que pudiera estar pasando. Y últimamente la utilización de escáneres como el PET-TC con algunos tipos especiales de marcadores como la 18-fluorodesoxiglucosa nos pueden dar la idea de que sí estamos viendo algo, en este caso una neoplasia metabólicamente más activa con metástasis a hígado y a retroperitoneo, pues entonces ya nos están haciendo la posibilidad del diagnóstico de que hay una malignidad ahí. Existen otros métodos diagnósticos. Antiguamente se hacían pruebas de secreción ácida, ya que vimos que mayormente se ve esto en la clorhidria. Se han intentado buscar marcadores serológicos. El antígeno carcinoembrionario está presente en 1 de cada 3 pacientes con cáncer de estómago, pero realmente aquí no ha mostrado mucha utilidad ni en diagnóstico ni en seguimiento, a diferencia de que el carcinoma embrionario sí ha mostrado estas ventajas en otros tipos de cánceres digestivos como el cáncer de colon. Otros marcadores serológicos como CA125, CA19.9 o CA72.4 no son de gran utilidad, igual al fetoproteína o el pepsinógeno 1 o 2, pero se están estudiando. Y en algunas ocasiones se pueden realizar pruebas genéticas especiales, sobre todo cuando se está pensando en que el cáncer de estómago es de tipo genético hereditario familiar. Aquí se ven en una endoscopía ya cánceres que claramente no son incipientes. Y aquí también se ve en este caso una úlcera que puede ser maligna o la presencia de engrosamiento del estómago en el caso de linitis plástica. Ahora, lo que uno debe intentar hacer cuando es posible es encontrar el cáncer gástrico en etapas tempranas. Esto, insisto, se ve sobre todo en estos programas endoscópicos de vigilancia en países con alta incidencia, que en nuestro país de mediana incidencia no están justificados por costo-beneficio. En este caso se utilizan técnicas endoscópicas para incrementar la posibilidad del diagnóstico, como lo dijimos hace rato, la utilización de endoscopios de luz azul, de NBI, de magnificación, la utilización de cromoendoscopía, etcétera, para guiar mejor una biopsia. Vean cómo aquí, en este caso, es el mismo sitio, la fuente de luz blanca normal no da sospechas. Cuando se pone el filtro de NBI, se ve claramente que hay alteraciones aquí en los capilares y probablemente sea un sitio en donde se está llevando a cabo la carcinogénesis. Y algo que está muy de moda últimamente es la utilización de inteligencia artificial. Decíamos hace rato que es importante que los endoscopistas estén familiarizados con lesiones incipientes de estómago, de esófago, etcétera, pero que es difícil poderlo llevar a cabo en lugares del mundo en donde la incidencia es baja o intermedia, en donde no es fácil que alguien se haga experto en estas circunstancias. Pero lo que se ha hecho es que se ha pasado estas endoscopías grabadas a través de filtros de inteligencia artificial, como lo que se pasa más o menos cuando hay estos programas que se ven en la tele de reconocimiento facial y que de encontrar a 3 changos en el aeropuerto ya saben perfectamente después de unos pocos minutos quiénes son, de dónde llegaron, etcétera. Lo mismo ocurre en este caso. No se necesita necesariamente que haya alguien experto en ver lesiones incipientes, porque esas imágenes se van a pasar ante inteligencia artificial y van a tener unos porcentajes de detección similares a alguien que ha hecho toda su vida este tipo de estudios.
Ahora es importante saber en qué etapa de cáncer estamos para poder determinar qué es lo que sigue y qué es lo que se les puede avanzar. Cuando ya estamos en cáncer gástrico avanzado, esto quiere decir que estamos en estadio 2, 3 y cuarto porque ya tocaron o sobrepasaron la capa muscular, lo importante es hacer una tomografía axial computada de abdomen para ver si hay metástasis a distancias y si hay ganglios. Cuando tenemos que hay un cáncer que toca la muscular, pero no hay metástasis en hígado o en ganglios, entonces lo que se recomienda es hacer un ultrasonido transendoscópico para conocer el tamaño del tumor y de esta forma ya podemos hacer la estratificación según el TNM y poder decir qué es lo que viene en tratamiento, si va a ser con intento curativo o va a ser alguna otra cosa. En algunas ocasiones, cuando queda duda, se puede hacer un PET scan con 18 fluorodeoxiglucosa y nos va a decir si hay metástasis a distancia, aunque el tumor no esté muy grande. Como decíamos hace rato, la clasificación pronóstica, bueno, en realidad la clasificación diagnóstica que nos va a dar pronóstico más importante es el TNM, que se utiliza en muchos lados. El T es el tamaño del tumor, N es la presencia o ausencia o características de los nódulos y la presencia de metástasis a distancia, y dependiendo las combinaciones se pueden hacer diferentes tipos de estadios, estadio 0, 1A, 1B, etc. Algo importante que decíamos hace rato es que la mayor parte de los pacientes que tienen cáncer de estómago tienen Helicobacter pylori, pero por otro lado, la mayor parte de las personas que tienen Helicobacter pylori en el mundo afortunadamente no tienen cáncer de estómago. Pero bueno, hay quien propone que cuando hay cáncer adenocarcinoma de estómago, se busque Helicobacter pylori y bueno, esto también es válido para linfomas, y si está presente, se erradique. Eh, las guías de Helicobacter pylori de la Asociación de Gastroenterología de México consideran esto, que la presencia de linfoma gástrico y Helicobacter pylori hay que dar erradicación. La presencia de cáncer de estómago y Helicobacter pylori se sugiere, pero no es todavía una indicación clara. Entonces eso todavía no está como que absolutamente recomendado. Yo sí sería la idea de que se busque Helicobacter pylori en los cánceres de estómago y se dé erradicación, porque lo que sí se ha visto es que a las personas a las que se les da erradicación por Helicobacter pylori se disminuye de manera clínica y estadísticamente significativa la aparición de cánceres metacrónicos en ese mismo estómago. Entonces, eso lo dejo para que lo tomen en cuenta y decidan si lo hacen o no. ¿Cuáles son los tratamientos del cáncer gástrico temprano cuando se tiene la fortuna de encontrarlos? Antiguamente era cirugía directa, ahora ya no, ahora se pueden hacer dos tipos de abordajes. Uno es ablación y el otro es resección. Ablación significa destruir como dé lugar la presencia de esa neoplasia incipiente por electrocoagulación, con coagulación con argón plasma, como en este caso, con láser solo, con sustancias que favorezcan el que la luz destruya esas células, por inyección de sustancias, por crioterapia, etc. Esto tiene la ventaja de que es fácilmente utilizable, pero no hay forma de saber si se mataron a todas las células y el riesgo de recidiva es mucho mayor. La otra posibilidad es la resección endoscópica, y de este tipo hay dos formas. Uno es la mucosectomía o resección mucosa endoscópica, y la otra, que es mucho más útil pero más difícil y poca gente lo hace, es la disección submucosa endoscópica. La resección mucosa, no submucosa, tenemos aquí esta lesión, se inyecta líquido para hacerla más alta, para que suba, y después por alguna forma con un asa de polipectomo o por capuchones, etcétera, se pueda quitar de un solo intento la lesión. Obviamente se requiere que sean lesiones muy pequeñas, porque si no, no se puede lograr de una sola forma. Se llegó a intentar en lesiones más grandes resecciones mucosas en pedacitos, pero el riesgo de recidiva era mayor. Eh, Esto se puede utilizar con asas de polipectomo, a través de capuchones, etc.
Lo que está más recomendado en lesiones grandes es la disección endoscópica de la submucosa. Igual se encuentra la lesión, se inyecta ácido hialurónico o líquido para que se eleve la lesión y esta, en lugar de una sola mordida quitarlo, se va pelando con aparatos especiales que se llaman cuchillos endoscópicos eléctricos, y esto es como intentar pelar la piel de una naranja a mano. Cuando lo hace uno a mano, en realidad está dejando pedazos y puede existir la posibilidad de que queden no, pedazos de corteza. Y la disección endoscópica submucosa es como estas personas que con un cuchillo pelan la naranja y le quitan toda la cáscara de una sola línea. Entonces lo que se espera en la disección endoscópica, que haya la posibilidad de resecar lesiones inclusive muy extensas y de esta forma evitarle al paciente lo que se hacía antes, que era una gastrectomía eh, total con resección de ganglios. Ahora, ¿qué se hace en el tratamiento del cáncer gástrico avanzado resecable? Pues lo que decíamos hace rato, una gastrectomía total, se quita todo el estómago, se hace una Y de Roux y después se hace una anastomosis esófago yeyunal, y entonces ya de alguna manera se quita el tumor y se quitan los ganglios, pero como ustedes pueden ver aquí es una cirugía súper difícil, súper mórbida y que solo está indicado en situaciones en las que no se puede quitar de manera endoscópica. ¿Qué es lo que se recomienda en tratamiento de cáncer gástrico resecable? Una quimio-radioterapia adyuvante. Esto quiere decir empezar a dar tratamiento de quimioterapia o radioterapia previo a la cirugía. Puede haber este abordaje de quimioterapia perioperatoria, esto es darlo antes de la cirugía y después de la cirugía, o solamente quimioterapia adyuvante después de la cirugía. La cirugía, como decíamos, es una gastrectomía radical, es una gastrectomía total con resección ganglionar extensa. Cuando el tratamiento del cáncer gástrico es avanzado, pero en este momento por el tamaño del tumor no se puede operar, se da quimioterapia neoadyuvante con quimioterápicos como docetaxel, oxaliplatino, leucoborino y fluorouracilo, con la idea de disminuir la carga tumoral y posteriormente poder hacer una cirugía. También hay esquemas con epirubicina, cisplatino, fluorouracilo, etcétera, etcétera. Estas son situaciones con la idea de disminuir la masa tumoral para después poder eh, operar, o también en algunas ocasiones ya no se puede operar y es lo único que se puede dar, quimioterapia o radioterapia como única opción para poder hacer que los pacientes sobrevivan más. Cuando el cáncer gástrico no es resecable y no funcionó la primera línea, se han utilizado las segundas líneas, que son principalmente nuevos productos biológicos muy caros, eh, para tratar de incrementar la sobrevida de los pacientes. Estos pueden estar en relación con anticuerpos monoclonales o con inhibidores de tirosinasa, etcétera, dependiendo del análisis molecular que se haga a esas células. El análisis molecular más importante que se hace es buscar la sobreexpresión del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, HER2. Cuando estos tumores son HER2 positivo, se pueden dar estos, como decíamos hace rato, estos anticuerpos monoclonales o inhibidores de la tirosinasa como trastuzumab, lapatinib, adotrastuzumab, famtrastuzumab, etcétera, que son medidas en que sí han incrementado de manera importante, pero no brutal, la sobrevida en este tipo de pacientes. Si existen otro tipo de alteraciones genéticas como la presencia molecular de reparación deficiente de errores de MMR o niveles altos de inestabilidad satelital o sobreexpresión de ligando 1 de la muerte cerebral, de la muerte celular, perdón, se pueden dar otro tipo de sustancias como pembrolizumab o nivolumab. En el caso de que el análisis genético nos muestre que el cáncer es HER2 negativo, se pueden dar terapias citotóxicas como paclitaxel con ramucirumab, irinotecan, etc. En el caso de que sea el PDLI negativo, se han utilizado trifluoridina, mastipiracil, que son medicamentos
difíciles de encontrar, caros y que en realidad no han incrementado de manera muy importante la sobrevida. Si el paciente eh, tiene datos de oclusión intestinal, sangrado o dolor, se pueden hacer cirugías paliativas. En este caso se puede hacer una gastro y ayuno anastomosis que probablemente no vaya a incrementar la sobrevida, pero sí la mejoría de los últimos meses que le queden al paciente. En caso de que la tumoración esté distal, se puede hacer una gastrectomía subtotal con anastomosis que, pues, insisto, la mayor parte de las veces pueden no incrementar la sobrevida, pero sí mejoran lo que les queda. Y por último, ¿cómo es el pronóstico en los pacientes con cáncer gástrico? Como era de esperarse, la supervivencia en cánceres tempranos a 5 años es del 90%. Vean, en el 1A es 91.8%, pero desafortunadamente en Occidente, y México en este caso entra en Occidente, los cánceres gástricos están avanzados y la mayor parte de las veces la supervivencia a 5 años es de menos del 10%, a pesar de que se hagan tratamientos paliativos. Muchas gracias.